Estamos aquí convocados en el centenario de Manuel Zapata Olivella. En mi caso me asignaron a hablar sobre el periodismo, su obra periodística. Y bueno, ¿qué les digo? Alguna vez Kapuscinski dijo que en esencia el buen periodista era aquel que trataba de cambiar el estado de las cosas. Era un periodismo militante que trataba de cambiar un poco las cosas como estaban. García Márquez se pronunció con los años en un sentido parecido y dijo que el periodismo consistía también en cambiar las cosas. Y entonces tenemos a Manuel Zapata Olivella, un hombre del que quizás no se ha hablado tanto en esta disciplina errante como es el periodismo, que nace en Lorica. Y Zapata a los 22 años estaba escribiendo su primer texto periodístico para el Diario de la Costa, año 42. Genio y figura se tituló ese texto. Básicamente es una columna en la que Zapata reivindica al costeño, reivindica su música y ya va mostrando un poco de esa aura o ese tema que lo va a acompañar en toda su novelística y en su obra. Les voy a citar un fragmento del texto para que sepan más o menos de qué nos hablaba Zapata en el año 42 a sus 22 años. Entonces dice: los costeños que habitualmente se dejan absorber con resignación del eterno bostezo bogotano, en estos días lanzaron rebeldes al espacio sus pulmones, desnudaron su interior y añoraban los campos de libertad, sol y mar. No fue exhibicionismo como lo tildan los melancólicos andinos, sino el corazón y la sangre consumiéndose en la hoguera y la nostalgia. Genio y figura. Ese es un texto de Zapata que escribía a los 22 años. Era un hombre bastante avanzado en todos los campos, avanzado para su tiempo y en una crítica fuerte y férrea en un momento en el que quizás nadie la hacía. En el mismo texto dice Zapata: es motivo de gran interés la conversación costeña, porque además del tono en que hablamos, con una rapidez tal que una persona no acostumbrada a escucharnos es del todo imposible que capte el significado de lo dicho, es como si habláramos en otro idioma distinto. En esto no cuenta la cultura porque hasta nuestros prohombres, dice Zapata, se expresan tan rápido que simulan la persecución encarnizada de una palabra tras la otra. Bueno, y este es un texto, como les estaba comentando, del año 42, en el que ya un joven tierno Zapata muestra sus preocupaciones. Podemos decir que Manuel Zapata Olivella era un hombre que abordaba unos temas en un país que todavía no había pasado de pronto a su etapa industrializada o semi-industrializada en el año 42. Un país que no se reconocía todavía, y en el año 47 Zapata se vuelve colaborador de Cromos. Entonces salen Cromos con un magnífico texto, una columna que también tiene mucho de crónica, que se llama El Porro conquista a Bogotá. Y en ese texto Zapata adelanta un humor, además, que yo creo que vale la pena reivindicar, porque dice que los costeños se han tomado a Bogotá, que se ve a los costeños por toda la séptima cantando con el porro, con la música, con el vallenato, en una ciudad triste, en una ciudad gris. Y entonces adelanta una tesis, una teoría que consiste básicamente en que los suicidios en Bogotá han disminuido gracias a la llegada del porro y de los costeños a la ciudad. Sería casi un crimen suicidarse en una ciudad que ya escucha el porro, en una ciudad que ha acogido al porro, a la música costeña. Sería casi un crimen, un suicidio, dice Zapata.
Entonces, al mismo tiempo critica de una forma muy fuerte y aguerrida. Zapata era como muy militante en sus propios textos periodísticos. La actitud de los críticos y de los mismos críticos, sobre todo en Bogotá. Dice Zapata que el porro, la música de la periferia, de las costas, no es tenida en cuenta como realmente debería ser. No se le da el lugar que se le debe dar a un personaje como Lucho Bermúdez, a un personaje como José Barros, por ejemplo, el gran compositor de El Magdalena. Entonces, ese es un texto del año 47 que Zapata envía a la revista Cromos. Y bueno, les voy a leer unos segmentos, una selección corta que hice para que tengan en cuenta más o menos del nivel que les estoy hablando. Nadie ha despertado el tamborileo de los bongoes, el aullido de las maracas y el verso pícaro, desnudo de rubores, de la puya y el vallenato costeños. El Caribe deja escuchar sus cantores impregnados de algarabía africana en los picachos andinos. Nadie osa suicidarse en el Tequendama. Nadie osa suicidarse en el Tequendama al saber que deja la alegría del porro. Desde la llegada de la música costeña, Bogotá, el espíritu bogotano ama más la vida. Su posición ante la muerte es menos pesimista. Y en la costa o en aquellos lugares en donde la gente posee una gran dosis de buen humor y alegría, dice Zapata, el suicidio es una planta exótica, estúpida y abominable. Este es un texto del año 47 que sale publicado en la revista Cromos, y ya Zapata da cuenta más o menos de ese choque entre culturas en un momento en el que ni siquiera tenemos televisión, no tenemos telenovelas. La gran teoría de Jesús Martín Barbero, muy válida y muy cierta, que dice que el país se conoce gracias a las telenovelas que empiezan a salir en los 80s, en los 90, como Escalona, Santropel, todas estas novelas que muestran el universo costeño. Pero Zapata escribe estos textos en el año 47, en un momento en el que el país es un país de regiones, fragmentado totalmente. En Bogotá no saben cómo son en la costa, en Medellín no saben cómo son en el oriente, y así sucesivamente. Entonces ya Zapata estaba desentrañando la identidad de la periferia. Zapata en su persona era un tipo bastante característico, según pude recorrer un poco por su perfil y en las entrevistas previas. Era un tipo que no le gustaba tomar tanto ni acostarse tan tarde para poderse levantar temprano al día siguiente, por ejemplo. Y en alguna entrevista Zapata dijo que lo había marcado definitivamente el hecho de que cuando nació sintió que llovía, al fondo llovía. Entonces esa fue para Zapata como una punzada y una marca distintiva de que iba a deambular toda su vida reivindicando la cultura del agua, la cultura de la costa Caribe y de la costa Pacífica. Entonces, luego Zapata empieza un periplo, un viaje en el que se va por Sudamérica, prácticamente ejerce de hippie, en una época en la que no existen los hippies. Zapata se reía y decía que él podía ser prácticamente un hippie inédito, el primer hippie. Vive en México, en Guatemala, por ejemplo, trabaja como boxeador y lo presentan como boxeador cubano. En el segundo round queda noqueado. Total que en el año 47 Zapata está en Estados Unidos, en Nueva York, y se escribe una crónica que sale publicada en la revista Sábado en el año 47, que se llama Miserios de Nueva York. Y en esa crónica Zapata desentraña el espíritu de lo que está sucediendo en la Gran Manzana, en la gran ciudad. En el año 47, después de
este texto sobre el porro y la música del Caribe que invade a Bogotá, ya Zapata prácticamente es un errante, ¿no? Es un tipo que ha recorrido varios países, que pasó como boxeador en Guatemala y lo noquearon en el segundo asalto. Vivió en México, practicó el hipismo en una época en la que nadie era hippie, o sea, fue hippie antes de que existiera el hipismo como tal. Y en el 47 entonces Zapata llega a Estados Unidos y a Nueva York específicamente. En Nueva York escribe una tremenda crónica que es fundamental en su obra. Zapata puede tener unos 27 años en ese momento y escribe para la revista Sábado una crónica llamada Miserias de Nueva York. En esta crónica relata cómo la comunidad prácticamente sucumbe, cae día tras día ante la voracidad de un capitalismo que no permite nada. Entonces se da cuenta, por ejemplo, y narra como tal ahí en su crónica las peripecias de un chino que se esconde de la policía y que anda con cantidad de mercancía barata y que la vende escondida de todos estos policías que rondan por las calles del Bowery. Y tiene un pedazo fundamental que es hermoso dentro de la crónica y doloroso al mismo tiempo. Zapata se da cuenta que los veteranos de guerra, estamos en un momento en que la guerra ha terminado hace 2 años, y dice Zapata que se da cuenta como los veteranos de guerra, los que estuvieron, todos estos soldados que estuvieron en la Alianza en la Segunda Guerra, caminan por el Bowery día a día vendiendo todos los vestigios de su gloria, porque no tienen plata, no tienen lo suficiente para vivir. Entonces venden sus botas, venden todo lo que tengan y también se agarran a trompadas en el día a día. Todos los días Zapata presencia peleas de soldados en las calles del Bowery. Dice también que los policías, ante tantas peleas de soldados que van por las calles vendiendo todo lo que les queda, se hacen los de la vista gorda, porque los policías saben del drama que tienen estos soldados por dentro y que los puños sirven para resarcir y para aliviar todo este dolor y esta carga sentimental que llevan al ver que el país que se les había prometido no era finalmente ese. Esa es una crónica fundamental en el universo periodístico de Zapata, que después, para el año 48, va a salir con otra sobre el Harlem olvidado. Sale publicada en la revista Sábado, y en esta crónica, que es larga, Zapata nos cuenta cómo el Harlem vive un proceso de decadencia, que los turistas llegan ahí buscando a los niños que cantaban en cada esquina, a las muchachas con sus abrigos finos, bailando y cantando por las calles, pero se dan cuenta que no, que ese no es el Harlem de su imaginación. Pero entonces él sí se sumerge como tal y se da cuenta que ese Harlem sigue vivo, más allá de que los turistas lleguen o no. Lo que pasa es que el Harlem estaba siendo atacado en ese momento por una, digámoslo así, una pandemia, una horda de ratas, porque no tenían un mercado propio y los habitantes exigían un mercado propio. Entonces las ratas pululaban y aparecían por todos lados. Pero Zapata dice que a pesar de toda esa situación, la gente en el Harlem vibra con su barrio, y que todas estas estrellas, Louis Armstrong, los grandes jazzistas, los grandes músicos, no le han dado la espalda al barrio, sino que aunque se presenten en los grandes clubes y donde va la gente blanca, en el fondo todos estos cantantes y estas grandes figuras, Josephine Baker, Louis Armstrong, guardan en su corazón lo más importante, que es el Harlem. Entonces les voy a leer un fragmento de esa crónica
porque es importante. Un domingo por la mañana en Harlem es, sin duda, el mejor espectáculo que pueda dar Harlem. Cientos de chicos y chicas se arrojan a la calle a falta de pistas adecuadas como las que existen en las barriadas blancas. Pero esto no enferma el corazón de los negros. Allí tienen sus calles que son, a la par, patios, estadios, pistas, centros sociales, clubes y conciliábulos de tertulia. Entonces él se da cuenta de que en el Harlem se vive una pasión muy grande por el béisbol, por el fútbol, y que los vecinos prácticamente discuten de acera a acera, como si fuera un barrio en el Caribe, por alguna jugada del béisbol, por ejemplo. Y entonces, en una de esas, dice Zapata, que él se atreve a dar un veredicto sobre una jugada en un partido que resultó ser errada. Entonces dice él: a mí me tocó hacer las veces de juez, y confieso que nunca me sentí tan cerca de ser apabullado como ese día en que se me ocurrió declarar out a un corredor que había llegado al mismo tiempo que la pelota a la segunda base. Salí íntegro, completo de aquella discusión, solo porque no pude explicar las razones que tenía para mi fallo por desconocimiento del inglés. Si yo hubiera hablado inglés, hoy no llevaría lengua. Ese es el Harlem apasionado, viviendo su propia vida con tanta fuerza y entusiasmo como las corrientes vigorosas de sus corazones. Eso dice Zapata sobre el Harlem en el año 47. Ni siquiera ha estallado el Bogotazo en Bogotá, ni siquiera se ha dado la gran revolución en Estados Unidos por los derechos de la comunidad negra, y ya Zapata se está dando cuenta de todo esto y lo está atacando en ese momento. Y remata la crónica con una metáfora, con un testimonio muy fuerte y muy bello. Joe Louis, el bombardero de Detroit, el boxeador famoso, había abierto una especie de taberna en el Harlem que funcionaba también como centro boxístico. Entonces dice Zapata que la grandeza del Harlem es de tal magnitud, y la de su gente, que aunque los negros en el Harlem no puedan entrar a la taberna, al sitio que abrió Joe Louis, no puedan pagar la cerveza ahí, sí pueden ver todas las peleas de este gran boxeador por las vitrinas, por los cristales. Y adentro, en el bar, prácticamente hay una comunidad blanca que rebosa de algarabía viendo todas estas peleas de Joe Louis. Entonces dice Zapata que mientras hay una parte de Estados Unidos y de la sociedad principalmente blanca viendo las peleas de un negro, de Joe Louis, afuera, detrás de los cristales, está la comunidad del Harlem pacífica viendo la pelea de Louis. Y que cuando salen todos estos personajes de la taberna, se vuelven unos victimarios y unos perseguidores encarnizados de la comunidad negra, a pesar de que hace un rato estaban aplaudiendo al boxeador, a uno de los boxeadores negros más representativos en ese momento. Eso sucede en el año 47, esa es la crónica del Harlem olvidado, que escribe Zapata y que sale en la revista Sábado. El periodismo de Zapata es difícil de rastrear, difícil de encontrar, porque salió publicado principalmente en revistas que hoy no existen, muchas, y que llegaron a nuestros días por la labor de nobles archiveros, personas que se dedicaron por años a coleccionar sus textos. Entonces por eso hoy en día, y con la labor de académicos, hemos podido tener acceso a algunas de sus crónicas. Yo creo que el fuerte de sus crónicas está en los años 40 y los 50. Después de eso Zapata
va a abrir un espacio, una revista importante que se llama Letras Nacionales. Pero esa revista va a estar fundamentalmente dedicada a la divulgación de escritores que no son tenidos en cuenta en otros espacios. Principalmente en los boletines culturales, en los suplementos literarios de los periódicos y en la revista Mito. Para mí, el mejor periodismo en cuanto a crónica y periodismo literario de Zapata, arriesgado, habita en esta década de los 40 y parte de los 50. Zapata se sienta con gente de todo tipo. Cuando en el New Yorker, por ejemplo, ya Joe Mitchell se está sentando con Joe Gold y escribe esa gran historia que es el profesor Gaviota, Zapata está haciendo lo propio aquí, sentándose con personajes de todo tipo, además con un profundo respeto por la dignidad de cualquier persona con la que se sentara. Zapata en eso fue un maestro. Y bueno, digamos que el corolario, el cierre de toda esta etapa del 48 fue el Bogotazo. Y García Márquez escribiría muchos años después en sus memorias, Vivir para contarla, la forma en la que se encontró con Zapata. Dice García Márquez: era Manuel Zapata, habitante empedernido de la calle de la Mala Crianza, donde viviera la familia de los abuelos de sus tatarabuelos africanos. Nos habíamos visto en Bogotá, en medio del fragor del 9 de abril, y nuestro primer asombro en Cartagena fue encontrarnos vivos. Manuel, además de médico de caridad, era novelista, activista político y promotor de la música caribe. Pero su vocación dominante era tratar de resolverle los problemas a todo el mundo. Zapata, posterior a todo este periodismo que les he contado así como a cuentagotas, se mete mucho en otros géneros, en el ensayo, en la crítica literaria, además que critica mucho la posición de los literatos nacionales. Y entonces, en el 65, Zapata va a crear una revista importante que se llamó Letras Nacionales. Letras Nacionales fue importante porque fue la voz de los autores de la periferia, de los autores que no tenían voz, que no eran tenidos en cuenta en los suplementos literarios y que no eran tenidos en cuenta también en la revista Mito. Entonces eso lo criticaba mucho Zapata. Y en esa revista le dio voz a algunos autores como Roberto Burgos Cantor, como Óscar Collazos, como Fanny Buitrago, Alberto Duque López, y fue muy importante en la literatura caribe. Circularon 42 números en un lapso de 20 años, porque a veces Zapata se quedaba sin dinero para patrocinar la publicación o se quedaba sin patrocinio. Entonces esta revista iba y venía, volvía todo el tiempo, así por 20 años. Y en esa época quizás se destacan 3 textos que me parecieron importantes, pero que ya no hacen parte tanto como de la crónica, sino que es una crítica fuerte que hace Zapata a lo que somos. Y hay 3 textos, que son Letras Nacionales responde a 8 preguntas en torno al nacionalismo literario, Esto somos, esto defendemos y Las mentes vacías. En Las mentes vacías, Zapata critica mucho la falta de lectura aquí en Colombia. Saca unas cifras además bastante fuertes y deslumbrantes por su capacidad de asombro y su profundidad sobre la forma en la que lee la gente aquí en Colombia y la suerte que le espera a muchos autores de novela y de literatura sobre todo. Y bueno, entonces así transcurre la vida esporádica pero importante y siempre presente de Letras Nacionales,
hasta el año 85 más o menos, el año de Changó, el gran putas. Entonces Zapata un día tiene que hacer un viaje de Barranquilla a Montería. Pero Zapata, para evitarse todo ese viaje por tierra, compra un tiquete en una avioneta que va a hacer un vuelo de Barranquilla a Montería. Se monta con unos 7 pasajeros, son las 7:30 de la mañana. Y a los 3 minutos, todos los pasajeros sienten un golpe en la cola del avión, que empieza a dar vueltas. Da vueltas y da vueltas y da vueltas, y finalmente aterriza y cae sobre la ciénaga de Malambo, donde es rescatada por canoeros y por pescadores. Obviamente le hacen una entrevista a Zapata preguntándole qué fue lo que pasó. Entonces Zapata, muy risueño, dice: hombre, pero si ni siquiera se me despelucó el afro, ni siquiera se me movió. Y Juan Gosaín le hace también una entrevista en la que le dice, pues, en la que le pregunta cómo hicieron para sobrevivir en un accidente como tan aparatoso y tan peligroso. Zapata responde: porque ahí iba sentado yo y a mí me cuida Changó. Entonces es como el cierre de toda esta hipótesis que les traigo a ustedes sobre el periodismo de Manuel Zapata Olivella, que por esa época también ya se presentaba, según pude documentar con algunas entrevistas, se presentaba vestido, por ejemplo, como Malcolm X cuando leía fragmentos de su novela. Y bueno, este es el cierre de Zapata. Tenía razón, la avioneta quizás no se estrelló porque ahí iba sentado él y a él lo cuidaba Changó, el gran putas.